Lectura del capítulo 2 por Mari Carmen Marín Pina. Al cerrar la noche de un caluroso día del mes de julio, el hidalgo manchego, pertrechado de variopintas armas y a lomos de Rocinante, parte en secreto de su tranquilo hogar dispuesto a hacer de la caballería su razón de vivir y a convertir en realidad esas ficciones que le han resecado el cerebro y le han hecho perder el juicio. Decidido a ser armado caballero, del primero que topase, a portar las armas blancas propias de todo noble y sin llevar otro camino que el elegido por su Rocín, Don Quijote se lanza a los campos de Montiel en busca de aventuras como prueba y legitimación de su valor. Arremolinados en su mente e interpretados con alguna que otra licencia genérica y buen humor, como se ve en su pretensión de dejar más limpias que el armiño sus ennegrecidas armas blancas, estos viejos y recurrentes motivos caballerescos acomodan su estrenada andadura a los cánones librescos. A partir de este momento, el manchego inicia una imitación de los modelos caballerescos que, más allá de la mera emulación moral y edificante de sus héroes, depara en una imitación artística cuyas máximas cotas se alcanzarán en la penitencia de Sierra Morena. Primera parte, capítulo 25. Su competencia lectora se revela también en el remedio del estilo y lenguaje de los libros de caballerías, de esos libros que él en más de una ocasión estuvo tentado de escribir antes de abrazar la profesión caballeresca. Armas y letras, sin embargo, no están totalmente reñidas y ese espíritu creador que le hace vivir la vida como una obra de arte le lleva también a improvisar parte de la verdadera historia de su vida, para cuya redacción vuelve a echar mano de conocidos tópicos caballerescos como el del sabio encantador, que tanto juego le dará posteriormente en la realización de sus ilusiones librescas. Al sabio cronista de turno dicta para iniciar su relato la retórica descripción de un amanecer mitológico, pórtico de una andadura que en su fantasía se promete bien distinta a la salida que acabamos de presenciar por la puerta falsa del corral de su casa. A partir de este momento, el lenguaje de Don Quijote, por lo común, llano y corriente, se transforma por mor de su fantasía en un estilo medievalizante y elevado, teñido de la habitual retórica caballeresca y taraseado de otros estilos y tipos de discurso vigentes. Los viejos romances caballerescos en concreto, coadyuvantes también de su demencia, empiezan a salirle al paso y en sus pláticas enhebra, contrahace y recrea algunos de los gastados versos romanceriles, cansados ya de vagar por la conversación y por la literatura de la época. Su lenguaje idealizado y libresco choca con el variado y diversificado de la realidad circundante, y de este modo la novela se abre a un rico plurilingüismo hasta entonces no ensayado en la ficción monológica de la época. Después de caminar todo el día, sin acontecerle cosa que de contar fuese, y con la facultad imaginativa potenciada por ese sol que durante todo el día le ha recalentado los sesos, el manchego pasa de la palabra a la acción y empieza a fabricar sus propias aventuras a partir de la transfiguración de una realidad intencionadamente aplebeyada y envilecida. La tradicional venta, frecuentada por arrieros, rameras, pícaros y toda suerte de viajeros, lugar de encuentros y desencuentros, de latrocinios y burlas, es el mejor escenario para ensayar esta metamorfosis de la realidad que después, andando el relato, practicarán también otros personajes. En su lesionada imaginación, la venta se transforma en el castillo caballeresco habitual, el ventero en el hospitalario castellano y las mozas del partido en hermosas doncellas. Su contrahecha figura y su arcaizante lenguaje caballeresco, apenas entendido o malinterpretado por sus interlocutores, introduce a los huéspedes en el anacrónico mundo caballeresco del que tienen una visión bien distinta a la del hidalgo, pero la suficiente como para seguirle el juego y participar activamente en la creación de la aventura. El proceso de distorsión de la realidad se cierra finalmente con la cómica cena que, aunque de dudosa calidad alimenticia como era habitual en las ventas, Don Quijote es también capaz de enriquecer gracias a una interpretación lingüística errónea e involuntaria, al confundir y convertir las modestas truchuelas, abadejo, en ilusorias y suculentas truchas, más suculentas si cabe por su diminutivo.
La cena venteril, aderezada con sabrosos chistes verbales y con el comportamiento gestual del armado comensal, adelanta ya el tono paródico que adoptará el episodio de la armazón caballeresca en el capítulo siguiente. El buen humor del ventero y de las rameras, así como la afortunada coincidencia del cuerno del porquero con el que Don Quijote piensa que es recibido y al final agasajado, colman plenamente las expectativas de esta su primera salida y le ayudan a ajustar la prosaica realidad al arquetipo formal de la aventura caballeresca fijado por sus lecturas. El ensueño de Don Quijote contrasta con la grotesca realidad descrita, y del cruce brota la burla, la risa de todos los allí presentes, incapaces de entender la chifladura de un hidalgo que desea ser caballero andante.